Gracias por continuar con nosotros. Hoy hemos hablado de diferentes temas. Hemos hablado de temas de telefonía y ciudades inteligentes con Charlie Bayas. Hemos hablado de políticas de Estado con José Augusto Briones. Y en este momento vamos a hablar con Miguel Gavilanes sobre temas que tienen que ver con humedad y problemas de los hogares, de las oficinas. Él representa a la empresa BioDry, una empresa de origen italiano que está presente en el Ecuador. ¿Qué significa BioDry, Miguel, y cómo buscar este tema de evitar humedad en las casas? Estamos en temporada de lluvias, es algo permanente en varios hogares en Quito, en el país, que vemos olores, sentimos olores o vemos manchas en las paredes. ¿Cómo trabajar en ello? Buenos días, muchísimas gracias por la apertura. Ahora, BioDry básicamente es una tecnología suiza que realmente descubrió la causa real del por qué la pared absorbe humedad, ¿no? Nosotros descubrimos realmente la causa y una vez aislando esta causa, la solucionamos de manera definitiva para que la pared no tenga más la capacidad de absorber humedad. Actualmente existen muchísimos productos en el mercado que lo que hacen es impermeabilizar, tapar la humedad, pero no resolver de manera definitiva. Estas soluciones, después de 6 meses, 1 año, se presentan nuevamente en problemas, causando verdaderamente problemas a nivel de aspecto físico de la casa. Físico, olor y sobre todo daña la estructura de una casa. Exactamente. Bueno, hemos tenido acercamiento con muchos arquitectos, ingenieros que han tenido realmente durante muchos años el problema de la humedad y es un tema que nosotros hemos resuelto de manera definitiva. Básicamente, en fase de descubrimiento de esta tecnología se descubrió que existe el pavimento, existe el terreno y debajo del terreno existe el nivel freático que crea un cierto nivel de corriente. Este nivel de corriente fricciona con el terreno y descarga una micro cantidad de energía eléctrica propia en la pared. Esta cantidad de energía causa un problema como si estuviese un imán a un cierto punto que atrae la humedad. Es muy fácil reconocer este tipo de energía. Nosotros instalamos un dispositivo multímetro en la pared en fase de instalación, verificamos el potencial eléctrico, instalamos nuestro dispositivo y después de 1 hora y media, básicamente anulamos ese campo eléctrico que hace que la pared absorba humedad. Sí, pero usted está hablando de nivel freático, es decir, son casas que están sobre un terreno. ¿Qué ocurre con departamentos y a la inversa? Los que están más arriba y tienen problemas de humedad por ingreso de agua lluvia. ¿Cómo? O sea, usted me está dando el ejemplo de agua que llega desde abajo. ¿Qué pasa con el agua de ambiente, de lluvia y de otros elementos? Bueno, sí, realmente lo primero que hay que reconocer es que existen varios tipos de humedad. Unos son infiltraciones, otros son puentes térmicos, otros son humedades por condensación. Nosotros realmente resolvemos la más difícil, que es la humedad de ascendencia por capilaridad. Este tipo de humedad realmente se resuelve en fase de construcción. Cuando una casa no está bien impermeabilizada o impermeabilizada de manera deficiente, en el futuro es inevitable que exista un problema de humedad de ascendencia. Entonces, una infiltración, simplemente nosotros cubrimos el área donde está filtrando el agua. Una tubería, por ejemplo, en el caso de una tubería rota, simplemente solucionamos eso y el problema está resuelto. Pero en un caso donde la casa ya está construida y no se impermeabilizó en fase de construcción o se impermeabilizó de manera deficiente, nosotros llegamos como solución definitiva, porque en el medio realmente no existe una solución definitiva, existen, entre comillas, soluciones que después de 6 meses, 1 año, nuevamente se manifiestan en problemas, ¿no? Dañando la pared. ¿Desde cuándo BioDry está en el Ecuador? Usted hablaba de tecnología suiza, el catálogo está en italiano. O sea, ¿desde cuándo están y qué significa la presencia de una empresa internacional aquí en Ecuador dando soluciones para el tema de las construcciones? Sí, bueno, nosotros desde el establecimiento de la empresa estamos aproximadamente 1 año, operativamente 6 meses, tenemos muchos lugares donde ya hemos instalado, muchos sectores que incluso, por ejemplo, en el sector de la mitad del mundo, que aparentemente es un lugar seco, existe un alto índice de humedad en las paredes. Realmente las personas no sabían por qué sucedía este tipo de humedad, porque dicen, si hay una pared, si hay un terreno seco, ¿por qué sube la humedad? No tiene nada que ver con eso, es realmente propio del tema eléctrico que nosotros resolvemos, y BioDry está presente a nivel europeo, con propio en muchas
muchos países, Francia, Italia, República Checa, bueno, muchísimos países, y ha resuelto patrimonios muy, muy importantes. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Roma, la Asamblea Nacional de Roma, el municipio de Milán, muchos municipios e iglesias. Ustedes tienen edificios emblemáticos que han apoyado con esta solución para su mejor manejo y además su mayor conservación, porque además son monumentos históricos. Ustedes hacen el diagnóstico, cuando uno tiene problemas visitan ya una casa construida, ¿ustedes diagnostican la problemática o cómo funciona el apoyo que puede dar BioDry a una persona que tiene problemas en su hogar? Sí, bueno, sí, nosotros básicamente, para terminar el tema anterior, Ecuador es muy importante a nivel de patrimonios históricos, sobre todo Quito, es propio la capital cultural de Sudamérica y del mundo, hablemos así, ¿no? Es por eso que BioDry vino aquí propio con esa intención de solucionar definitivamente esos problemas que no se han resuelto nunca. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a inspeccionar, tenemos ciertos instrumentos que validan el nivel de humedad de una pared, verificamos exactamente el nivel de humedad, los tipos de humedad, aislamos todos los tipos de humedad y damos un diagnóstico definitivo para solución del problema. Ahora, nosotros, cada vez que intervenimos en una casa, trabajamos con una garantía segura. Se firma un contrato, este contrato garantiza el secado definitivo y de por vida de las paredes. Nosotros lo notarizamos y si no solucionamos el problema en un tiempo, en un lapso de tiempo que nosotros prometemos en fase de contrato, nosotros restituimos el dinero, que realmente es una garantía suiza, y tratándose de una tecnología a nivel internacional, tenemos que respetar ciertos parámetros que se utilizan también en Europa. Usted habla del tema patrimonial. Se han acercado instituciones como el Instituto de Patrimonio Cultural, el propio municipio de Quito o las diferentes órdenes religiosas que son las guardianas del mundo patrimonial quiteño, y no puedo pensar en San Agustín, San Francisco, todos los templos, para garantizar y mejorar su preservación. Sí, bueno, tuvimos un acercamiento con el Instituto de Patrimonios de Quito y realmente tenemos preparado una charla para todos los técnicos, porque es preocupante saber que hay patrimonios culturales tan importantes. En riesgo por la humedad. En riesgo desde hace mucho tiempo, y que realmente siguen un mantenimiento que no lo están logrando solucionar de manera definitiva. Yo estuve recién en una iglesia muy importante aquí en Quito, en el centro histórico, y realmente es penoso ver cómo no logran solucionar el tema de la humedad. Ahora nosotros venimos con esta solución desde Europa, y realmente existe la UNESCO que protege estos patrimonios y los monitorea. Y nosotros tenemos buena referencia incluso del UNESCO, porque hemos solucionado patrimonios que no se han resuelto durante años. Y realmente esa es nuestra intención, resolver definitivamente y conservar la historia de Quito, la historia del Ecuador, porque realmente tenemos cosas que son admirables por Sudamérica, admirables por el mundo. Y no podemos dejar de mencionar que Quito fue el primer patrimonio cultural de la humanidad, así es que tenemos la obligación de preservarlo para los ecuatorianos, pero para el mundo entero. Gracias a Miguel Gavilanes, él es el director de BioDry. Él es muy claro al decir, hay que tratar de cuidar los bienes, y por qué no decirlo, los bienes patrimoniales de la ciudad, evitando procesos de humedad que deterioran y van generando una serie de problemas para su conservación futura. Nos ha dado varios ejemplos de hogares, de casas, de monumentos históricos en la propia Italia, es tecnología europea que está presente aquí en el Ecuador. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado esta semana, esperamos que tengan un muy buen fin de semana, y además agradecemos a nuestros auspiciantes. Agradecemos a Cheviplan, a Movistar, a EMAP y también a la Universidad Internacional del Ecuador. Con ustedes hasta el próximo día lunes.